¿Quién es el Espíritu Santo? Es la presencia de Dios viviendo dentro de ti. El Espíritu Santo, tres palabras que pueden despertar tanto asombro como misterio en el corazón de cada creyente. A menudo es la persona más pasada por alto de la Trinidad, sin embargo, es quien está más cerca de nosotros en nuestra vida diaria. Mientras miramos al Padre en su trono en el cielo y recordamos al Hijo que caminó por los polvorientos caminos de Galilea, es el Espíritu quien sopla vida en nuestras almas ahora mismo, en este mismo momento. Algunos escuchan su nombre y piensan en una fuerza, un susurro, una vaga sensación de la presencia de Dios, pero la Biblia pinta un cuadro muy diferente. El Espíritu no es una neblina ni una sombra, es una persona. Él ama, Él habla, Él enseña, Él consuela, y sin Él nuestra fe está seca, nuestras oraciones están vacías y nuestro caminar con Jesús es imposible. Cuando Jesús se preparó para dejar a sus discípulos, les prometió algo más grande que su presencia física a su lado. Él dijo, yo le pediré al Padre y Él les dará otro ayudador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad. Juan 14. Eso significa que tú y yo tenemos acceso al mismo Espíritu que se movía sobre las aguas en la creación, que llenó a los profetas con fuego, que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Piensa en eso por un momento. El mismo aliento de Dios habita en ti, no a tu lado, no en algún lugar lejano, sino dentro de ti. Él es la fuerza invisible cuando te sientes débil. Es la voz de convicción cuando te alejas hacia el pecado. Es el consuelo que susurra paz cuando el mundo aplasta tu corazón. Esto no es teoría, esto no es religión, esto es relación. Conocer al Espíritu Santo es conocer el latido del corazón de Dios. Y una vez que te das cuenta de quién es Él, nunca volverás a caminar solo otra vez. Y si realmente comenzaras a vivir consciente de la presencia del Espíritu dentro de ti, dejando que te sostenga cuando flaqueas y te guíe cuando no sabes qué hacer? Para intencionar esa cercanía, escribe en los comentarios, Espíritu Santo, camina conmigo. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y acompáñanos cada día. Y lo que escucharás en el siguiente punto te va a sorprender, porque cambiará la forma en que entiendes quién está contigo. Número 1. La personalidad del Espíritu Santo. El mayor error que muchos cristianos cometen es pensar en el Espíritu Santo como un eso, algún tipo de fuente de poder, como electricidad fluyendo a través de cables o viento moviéndose entre los árboles. Pero la Biblia es totalmente clara. El Espíritu Santo es una persona, no humana, sino divina. Él es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, iguales en gloria, majestad y poder. Cuando Jesús habló de Él, nunca usó lenguaje vago. Él dijo, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Juan 14, 26. Observa esa palabra, Él. El Espíritu tiene personalidad, voluntad e intención. No es una fuerza impersonal, sino la misma presencia de Dios que se acerca lo suficiente como para caminar con nosotros, hablarnos y guiar nuestros pasos. El Espíritu puede ser entristecido, eso por sí solo nos dice muchísimo. Efesios 4, 30, dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Solo una persona puede sentir dolor. Solo alguien con corazón puede ser herido. El Espíritu ama tan profundamente que cuando le damos la espalda, Él lo siente. No responde con ira, sino que su santo corazón se duele con tristeza. Y Él habla. En Hechos 13, 2, el Espíritu dijo, aparten para mí a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Esto no fue un sentimiento vago, no fue intuición, fue el Espíritu de Dios dando una instrucción clara y directa. Él habla para guiar, enseñar, advertir y animar.
Cuando silencias el ruido de este mundo y abres los oídos de tu corazón, lo escucharás. Piénsalo así. Si el Padre es el gran arquitecto de la creación y el Hijo es el constructor que entregó su propia vida por nosotros, el Espíritu es el aliento dentro de las paredes del templo, nuestros propios cuerpos, trayendo viva la presencia de Dios dentro de nosotros. El Espíritu hace que el cristianismo no sea simplemente un sistema de creencias, sino una relación viva y palpable. Esto significa que no estás solo en tus luchas. Esa decisión que temes tomar, esa tentación que peleas, ese dolor que cargas, el Espíritu camina contigo a través de todo ello. Él es tu consejero, tu consolador, tu abogado, y mientras más te acerques a Él, más clara se vuelve su voz, guiándote paso a paso hacia la voluntad de Dios. ¿Y si hoy decidieras bajar el volumen del temor y abrirle espacio a la voz del Espíritu para que te enseñe, te guíe y te consuele desde adentro? Para intencionar esa sensibilidad, escribe en los comentarios: Espíritu Santo, enséñame a escucharte. Y lo que viene en el siguiente punto te va a revelar algo que muchos pasan por alto: el Espíritu no apareció tarde, ha estado desde el principio. Número 2. El Espíritu Santo en la creación y en la Escritura. La historia del Espíritu no comienza en Pentecostés ni en el ministerio de Jesús. Su presencia está entretejida en las primeras páginas de la Escritura. Génesis 1, 2, dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes de que hubiera luz, antes del primer amanecer, antes de que el ser humano respirara, el Espíritu de Dios ya estaba allí, moviéndose, esperando desatar vida. Fue el Espíritu quien sopló en las fosas nasales de Adán, haciendo que el barro cobrara vida. Job 33, 4, declara: el Espíritu de Dios me hizo, y el aliento del Todopoderoso me da vida. Cada latido que sientes es aliento prestado de Él. Sin el Espíritu, la vida colapsa en polvo. Con el Espíritu, el polvo se convierte en un alma viviente. Y a lo largo de la historia, el Espíritu ha sido la voz de Dios para su pueblo. Los profetas antiguos no hablaron por sí mismos. Pedro nos dice que la profecía nunca tuvo su origen en la voluntad humana, sino que los profetas, aunque humanos, hablaron de parte de Dios siendo impulsados por el Espíritu Santo. El fuego de Isaías, las lágrimas de Jeremías, las visiones de Ezequiel, los salmos de David, todo fue inspirado y sostenido por el Espíritu. Cuando el Espíritu venía sobre hombres y mujeres, eran transformados. Sansón desgarró leones con sus propias manos. Gedeón, antes tímido, se convirtió en un guerrero que liberó a Israel. David, solo un pastor, fue lleno de valor para enfrentar a un gigante. Ninguna de estas hazañas vino de fuerza humana. Vinieron del Espíritu de Dios irrumpiendo sobre personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Y aún así, el Espíritu siempre apuntaba hacia algo mayor, hacia alguien mayor. Cada susurro de profecía, cada milagro de fuerza, cada visión de gloria era como un dedo señalando hacia Cristo. El Espíritu preparaba al mundo para el día en que la palabra se haría carne y se revelaría la plenitud del plan de salvación de Dios. Así que cuando miramos la creación, cuando abrimos las Escrituras, cuando vemos las historias del poder de Dios obrando, estamos viendo las huellas del Espíritu. Él no es una adición tardía en la historia de la redención. Ha estado aquí desde el principio, el aliento eterno de Dios trayendo orden del caos, vida de la muerte y esperanza de la desesperación. ¿Y si hoy vieras cada día como un recordatorio de que el aliento de Dios sostiene tu vida y te llama a vivir consciente de su presencia? Para intencionar esa gratitud, escribe en los comentarios: Espíritu Santo, sopla vida en mí. Y lo que escucharás en el siguiente punto te va a sorprender,
porque el Espíritu no solo estuvo en la creación, estuvo íntimamente unido a la vida de Jesús. Número 3. El Espíritu Santo y Jesucristo. Si queremos entender al Espíritu Santo, debemos mirar a Jesús. Desde el inicio mismo de la vida terrenal de Cristo, el Espíritu estuvo presente. Fue el Espíritu Santo quien cubrió con su sombra a María, produciendo la concepción milagrosa del Hijo de Dios. Jesús no entró al mundo por esfuerzo humano ni por fuerza de voluntad, entró por el aliento del Espíritu. En su bautismo, cuando Jesús descendió a las aguas del Jordán, ocurrió algo asombroso. Los cielos se abrieron, la voz del Padre tronó y el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma. Mateo 3, 16. Ese momento no fue solo una manifestación divina, fue una declaración. El Espíritu descansaría sobre Jesús, empoderando su ministerio, confirmando su identidad y equipándolo para cumplir su misión. Desde ese día, Jesús caminó en la plenitud del Espíritu. Cada milagro, cada palabra de sabiduría, cada sanidad fluyó a través del poder del Espíritu. Lucas 4, 14, dice, Jesús regresó en el poder del Espíritu a Galilea, y se extendió su fama por toda la región. Fue el Espíritu quien convirtió el agua en vino, multiplicó panes y peces, abrió ojos ciegos y expulsó demonios. Jesús era Dios hecho carne, pero eligió caminar en dependencia del Espíritu, mostrándonos cómo se ve una vida verdaderamente llena del Espíritu. El Espíritu no solo capacitó a Cristo para hacer milagros, también lo sostuvo en el sufrimiento. Cuando Jesús fue llevado al desierto para enfrentar la tentación, fue el Espíritu quien lo condujo allí. El mismo Espíritu que nos fortalece en nuestras batallas fue la fuerza de Cristo en las suyas, capacitándolo para resistir cuando el hambre y la soledad presionaban. Y cuando Jesús colgó en la cruz entregando su vida por los pecados del mundo, fue por medio del Espíritu Eterno que se ofreció sin mancha a Dios. Hebreos 9, 14. Incluso en la muerte, el Espíritu estuvo allí sosteniéndolo en obediencia a la voluntad del Padre. Pero la mayor obra vino después. Romanos 8, 11, declara que si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, el mismo que levantó a Cristo Jesús dará vida también a nuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en nosotros. La resurrección de Jesús no fue solo el poder del Padre en exhibición. Fue el Espíritu poderoso rompiendo las cadenas de la muerte y soplando vida nuevamente en el Hijo de Dios. Por eso el Espíritu es tan vital. Estuvo con Jesús desde la concepción hasta la resurrección, la presencia constante del poder divino y del amor. Y ahora, ese mismo Espíritu que llenó a Cristo nos ha sido dado a nosotros. El que sostuvo a Jesús en su ministerio es quien te sostiene a ti en tu caminar hoy. ¿Y si confiaras plenamente en que el mismo Espíritu que sostuvo a Jesús es quien está sosteniendo tu vida ahora mismo? Para intencionar esa confianza, escribe en los comentarios, Espíritu Santo, sostén mi caminar. Si estas verdades encendieron algo en tu corazón, suscríbete y acompáñanos cada día. Y lo que descubrirás en el siguiente punto te va a revelar cómo el Espíritu obra directamente en tu salvación. Número 4. El Espíritu Santo en la salvación. Nadie puede venir a Cristo por accidente. La salvación no es el resultado de sabiduría humana, persuasión o esfuerzo religioso, es la obra del Espíritu Santo. El mismo Jesús dijo en Juan 16, 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sin el Espíritu, nunca reconoceríamos nuestra necesidad de un Salvador. Piensa en el momento en que por primera vez sentiste el peso de tu pecado. Eso no fue culpa al azar, fue el Espíritu abriendo tus ojos. Él convence no para condenar, sino para atraernos a la cruz. Él susurra, necesitas a Jesús.
Él ilumina nuestra oscuridad no para avergonzarnos, sino para guiarnos hacia la gracia. Luego, cuando creemos en Cristo, el Espíritu produce el milagro del nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, a menos que uno nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, 5. La salvación no es modificación de conducta, es regeneración. Es el Espíritu soplando vida nueva en un alma muerta, convirtiendo un corazón de piedra en un corazón de carne. Pero no se detiene allí. El Espíritu nos sella como hijos de Dios. Efesios 1, 13, dice que cuando creímos fuimos marcados con un sello, el Espíritu Santo prometido, que es un depósito que garantiza nuestra herencia. Ese sello es la marca de pertenencia. Significa que eres de Dios y que ningún poder del infierno puede arrebatarte. El Espíritu también asegura nuestra identidad. Romanos 8, 16, declara que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando las dudas se deslizan y el enemigo susurra mentiras, el Espíritu habla más fuerte: eres amado, eres perdonado, eres suyo. Y la salvación no se trata solo de escapar del juicio, se trata de transformación. El Espíritu comienza la obra de santificación, moldeándonos pacientemente a la imagen de Cristo. Él poda lo que está muerto y nutre lo que vive, haciéndonos reflejar a Jesús ante el mundo. Sin el Espíritu, la salvación sería imposible. Él convence, Él regenera, Él sella y Él transforma. Toma a un pecador destinado a destrucción y lo convierte en un hijo destinado a gloria. Cada testimonio de salvación es, en su esencia, una historia de la obra del Espíritu. ¿Y si hoy permitieras que el Espíritu transforme incluso las áreas donde más luchas y más te cuesta rendirte? Para intencionar esa obra interior, escribe en los comentarios: Espíritu Santo, transforma mi corazón. Y lo que escucharás en el siguiente punto te va a sorprender, porque el Espíritu no solo salva, decide habitar dentro de ti. Número 5. La presencia interior del Espíritu Santo. La verdad más impresionante acerca del Espíritu Santo no es solo que Él obra en el mundo ni únicamente que se mueve a lo largo de la historia, sino que toma residencia dentro del creyente. Piénsalo con calma. Dios no solo habita en templos construidos por manos humanas, Él habita en ti. El apóstol Pablo lo dice con claridad cuando escribe que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ti y que has recibido de Dios. El Espíritu no visita ocasionalmente, no entra y sale según las circunstancias, Él hace su hogar en ti. No es un invitado distante que aparece solo en momentos espirituales intensos, es el residente permanente que permanece, consuela y enseña desde dentro. Jesús prometió a sus discípulos que el Espíritu no solo estaría con ellos, sino que viviría en ellos, y esa promesa se cumple hoy en tu vida. Cuando el Espíritu habita, trae una paz que el mundo no puede ofrecer. Cuando afuera hay tormenta, Él susurra calma por dentro. Cuando la confusión gira en tu mente, Él te guía hacia la verdad. Él no está en silencio. Te recuerda las palabras de Jesús y te enseña a caminar en sabiduría. Y el Espíritu no solo consuela, también transforma. La Escritura habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estas no son cualidades que fabricas esforzándote más. Son la evidencia de su vida fluyendo dentro de ti. Así como un árbol no puede dar fruto separado de sus raíces, tú no puedes dar fruto espiritual separado de su presencia. El Espíritu también te equipa con valentía. Pedro, que antes temía a una simple sirvienta, después se levantó ante multitudes proclamando a Cristo sin temor. ¿Qué cambió? El Espíritu vino a habitar en él. Ese mismo Espíritu te da valor para enfrentar rechazo, persecución y duda con una valentía arraigada en el cielo.
Quizá uno de los roles más dulces del Espíritu que habita en nosotros es su consuelo en nuestra debilidad. Cuando no sabes qué orar, cuando tu corazón está demasiado pesado para formar palabras, el Espíritu mismo intercede por ti con gemidos demasiado profundos para ser expresados. El Espíritu que vive en ti es la prueba de que Dios está cerca. No es un Dios lejano que te deja descifrar la vida solo, es Emmanuel, Dios con nosotros, a través de su Espíritu en nosotros. Y mientras más te rindes a su presencia, más experimentarás la libertad, el gozo y la intimidad de caminar con Dios cada día. Haz de esta verdad una oración y escribe en los comentarios: Espíritu Santo, habita en mí. Y lo que escucharás en el siguiente punto te va a sorprender, porque el Espíritu no solo vive en ti para consolarte, sino para empoderarte con fuego y autoridad divina. Número 6. El poder y los dones del Espíritu Santo. El libro de Hechos marca un punto de quiebre en la historia de la fe. En el día de Pentecostés, los discípulos esperaban en un aposento alto con corazones temblorosos, cuando de repente un sonido como de viento recio llenó la casa, lenguas como de fuego se posaron sobre ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ese momento no fue solo una experiencia espiritual intensa, fue el nacimiento de la iglesia y estuvo marcado por poder. Jesús ya les había dicho que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos y que serían testigos hasta los confines de la tierra. El Espíritu no fue dado solo para consolar, fue dado para empoderar. Hombres y mujeres ordinarios se convirtieron en testigos valientes que llevaron el Evangelio a un mundo hostil con autoridad y convicción. Y ese mismo Espíritu sigue empoderando hoy. No es una reliquia del pasado ni una historia antigua, su fuego sigue ardiendo en el presente. El poder del Espíritu no es para exhibición ni para engrandecer al ser humano, es para transformación y misión. Él equipa a los creyentes para vencer el pecado, soportar pruebas y proclamar a Cristo con valentía. Pero el empoderamiento también se manifiesta a través de los dones del Espíritu. La Escritura enseña que el Espíritu distribuye dones como Él quiere: sabiduría, conocimiento, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento, lenguas e interpretación. Estos no son talentos humanos ni habilidades que se desarrollan con práctica, son dones sobrenaturales otorgados para edificar el cuerpo de Cristo. Cada creyente tiene un rol dentro del reino de Dios y el Espíritu da exactamente lo necesario para cumplir la misión. Algunos son llamados a enseñar, otros a servir, otros a animar, otros a sanar, pero cada don importa y juntos forman un cuerpo vivo, activo y eficaz. Los dones del Espíritu no se tratan de gloria personal ni de reconocimiento, existen para magnificar a Cristo y fortalecer a su iglesia. Cuando el Espíritu se mueve, la respuesta correcta siempre es humildad, porque somos vasos, no la fuente. Más allá de los dones, el Espíritu también nos llena de valentía sobrenatural. Piensa en Esteban, que se levantó ante acusadores llenos de ira con el rostro resplandeciente de la gloria de Dios. Piensa en Pablo, golpeado y encarcelado, cantando himnos en la medianoche. Eso no fue fuerza humana, fue el poder del Espíritu desbordándose en vasos frágiles. Hoy ese mismo poder está disponible para ti. El Espíritu anhela llenar tu vida con fuego, no para ambición egoísta, sino para impacto eterno. Quiere usar tu voz, tus manos y tu corazón para llevar luz a la oscuridad. Cuando te rindes a Él, los milagros ocurren, las vidas cambian y el nombre de Jesús es exaltado. Permite que esta verdad se convierta en tu declaración hoy y escribe en los comentarios: Espíritu Santo, enciende mi vida. Si este mensaje está encendiendo fe en tu interior, suscríbete y acompáñanos cada día para seguir caminando bajo el fuego del Espíritu. Y lo que escucharás en el siguiente punto te va a confrontar con algo personal, porque el Espíritu no solo da poder, también enseña cómo caminar con él cada día. Número 7.
Caminar en el Espíritu cada día. El Espíritu Santo no está destinado a ser un concepto distante que lees en la Escritura ni una fuerza a la que recurres solo en momentos de crisis. Él es tu compañero diario, el que desea caminar contigo en cada paso de la vida. Caminar en el Espíritu significa vivir en rendición continua a su voz, permitir que su presencia moldee tus decisiones, tus deseos y tus acciones. La Escritura nos recuerda que cuando caminamos en el Espíritu no satisfacemos los deseos de la carne, porque la carne clama por comodidad, orgullo, egoísmo y control, pero el Espíritu conduce a vida, pureza, humildad y amor. Caminar en el Espíritu no se trata de esforzarte más, se trata de depender más. Es aprender a pausar en medio del ruido del mundo y atender su suave dirección. Muchas veces habla en la quietud, guiando con impulsos que la carne ignoraría. Perdonar cuando duele, hablar con mansedumbre cuando arde la ira, dar un paso de fe cuando el miedo grita que te detengas. Este caminar diario requiere sensibilidad, como cuando caminas junto a un amigo y prestas atención a cada palabra. Así también el Espíritu guía a los hijos de Dios, no empujando, sino conduciendo. Y cuando una persona aprende a vivir así, algo comienza a notarse. El fruto aparece. Un gozo que no depende de circunstancias, una paz que desafía la lógica, un amor que no se apaga frente al rechazo. Esto no se puede fingir, es el Espíritu brillando a través de una vida rendida. El Espíritu no quiere solo momentos religiosos, quiere intimidad constante. No busca listas de deberes, busca un corazón disponible. Siempre está presente, pero se vuelve más real cuando reduces la velocidad lo suficiente para notarlo. Caminar en el Espíritu cada día es una invitación a vivir con la presencia de Dios tan cerca que su latido comienza a marcar el tuyo. No es un privilegio reservado para líderes espirituales, es una promesa para ti, aquí y ahora. Haz de esta verdad una oración personal y escribe en los comentarios: Espíritu Santo, guíame hoy. Y lo que esta vida guiada por el Espíritu revela al final te va a recordar que nunca has caminado solo. Conclusión. El Espíritu que siempre está contigo. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? No es una sombra, no es una fuerza impersonal, no es una emoción pasajera. Es el Espíritu eterno de Dios, Creador, Consolador, Consejero y Amigo. Estuvo presente en el principio soplando vida en la creación. Estuvo con Jesús empoderando su ministerio y levantándolo de entre los muertos. Y ahora está contigo, habitando en tu propia alma. El Espíritu te convence de pecado, no para aplastarte, sino para llevarte a la cruz. Te consuela en la tristeza, ora por ti en la debilidad y te guía en la verdad. Te llena de poder para enfrentar pruebas, de dones para servir al cuerpo y de fruto que hace de tu vida un testimonio del amor de Dios. Nunca estás solo. En cada momento de miedo, en cada noche de llanto, en cada paso incierto, el Espíritu camina contigo. Está más cerca que tu propio aliento, es el sello de tu salvación y el susurro constante de Dios en tu corazón. Este es el llamado, no lo trates como un desconocido, no lo relegues al fondo de tu fe. Conócelo, escúchalo y ríndete a Él. Porque cuando caminas al paso del Espíritu descubres lo que significa vivir en la plenitud de la presencia de Dios. El Espíritu es la promesa viva de que perteneces a Dios para siempre. Nunca te dejará, nunca te abandonará, nunca dejará de llevarte hacia Cristo. Y así como levantó a Jesús de entre los muertos, también te levantará a ti para la vida eterna. Por eso puedes levantar la cabeza con confianza, porque el Espíritu Santo está contigo y con él jamás caminarás solo. Declara esta verdad con intención y escribe en los comentarios: Espíritu Santo, nunca me dejes. Si este mensaje habló a lo profundo de tu alma, suscríbete y acompáñanos cada día para permanecer cerca de la voz del Espíritu. Y recuerda esto:
A veces un solo susurro del Espíritu basta para transformar por completo el rumbo de tu caminar.